CEO millonario fue a comprar el pastel de compromiso y vio a su ex en el mostrador, sosteniendo a una niñita. Lo que descubrió cambió todo. Secretos salieron a la luz y sus vidas se transformaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde donde estás viendo. Capítulo 1. El aroma del destino. El motor del Audi Q7 negro ronroneaba suavemente mientras Alejandro Martínez estacionaba frente a la tradicional pastelería Dulce Recuerdo en La Condesa. A sus 38 años, había conquistado todo lo que un hombre podría desear. CEO de Martínez Holdings, un imperio empresarial que abarcaba desde constructoras hasta fondos de inversión. Un penthouse en Paseo de la Reforma con vista panorámica de la Ciudad de México. Una colección de autos importados y en 3 semanas se casaría con Valentina López, heredera de una de las mayores inmobiliarias del país. La fachada de la pastelería preservaba el encanto de décadas pasadas, con sus azulejos azules y blancos contando historias silenciosas de generaciones que allí construyeron memorias afectivas. La placa de madera, tallada a mano, desgastada por el tiempo pero aún elegante, balanceaba levemente en la brisa de 1200 enero que traía consigo el aroma inconfundible de vainilla, azúcar glass y pan dulce recién salido del horno. Alejandro ajustó el nudo de su corbata y respiró hondo. A pesar de ser uno de los empresarios más influyentes del país, elegir el pastel de su propia boda lo dejaba inexplicablemente nervioso. Quizás porque, en el fondo, sabía que esa unión representaba más una fusión estratégica que un acto de amor verdadero. La campanita vintage de la puerta tintineó melodiosamente cuando empujó la puerta de vidrio adornada con dibujos dorados. El interior de la pastelería era un abrazo cálido de otros tiempos. Mostradores de mármol blanco con vetas doradas, estanterías de madera noble exhibiendo dulces artesanales dispuestos como pequeñas obras de arte, y el piso de azulejos con diseños geométricos que sus zapatos de cuero tocaban con reverencia involuntaria. El aroma era hipnotizante, una sinfonía olfativa que mezclaba trufas gourmet aún tibias, alfajores rellenos de dulce de leche artesanal y el perfume único del azúcar caramelizado que se adhería deliciosamente a las paredes desde hacía décadas. Era el tipo de lugar que hacía que incluso el ejecutivo más endurecido recordara la infancia, cuando la vida era simple y las preocupaciones se resolvían con un pedazo de pastel de chocolate. Pero cuando Alejandro levantó los ojos del mostrador repleto de tentaciones azucaradas, el mundo se detuvo. Detrás del mostrador, organizando trufas en moldes de papel de colores, estaba Mariana Santos. Su cabello castaño claro, que antes él solía acariciar durante las perezosas mañanas de domingo, ahora estaba recogido en una coleta práctica, algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro con una dulzura natural que ningún maquillaje podría replicar. Llevaba un delantal blanco sobre una blusa azul marino simple, pero había en ella una elegancia natural que Alejandro había olvidado lo devastadora que era. Mariana levantó los ojos y sus miradas se encontraron a través de los 3 metros que los separaban y de los 3 años de silencio absoluto. Por un momento infinito, el ruido de la ciudad afuera desapareció. El tic-tac del antiguo reloj de pared se volvió ensordecedor y el aire entre ellos pareció cargado de electricidad. ¿Alejandro? La voz de ella salió como un susurro incrédulo y uno de los moldes de trufa se le resbaló de los dedos, esparciendo granulado de colores por el mármol del mostrador. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Alejandro dejara de latir por algunos segundos fue la niña que Mariana sostenía en brazos. Una niñita de alrededor de 2 años, con cabello castaño claro rizado como el de su madre, pero con ojos verdes inconfundibles. Exactamente los mismos que Alejandro veía en el espejo
todas las mañanas desde los 18 años, herencia genética de su abuela italiana que nunca pudo olvidar. La niña llevaba un vestido amarillo con pequeñas flores bordadas a mano y chupaba su dedo meñique mientras observaba a Alejandro con una curiosidad inocente que lo hizo sentir como si fuera la primera vez que respiraba en la vida. En sus pequeñas manos sostenía una trufa mordisqueada y tenía chocolate en los dedos y una sonrisa tímida en los labios que formaban un hoyuelo en la mejilla derecha. Exactamente igual al que Alejandro ocultaba cuando sonreía de verdad. «Mamá, ¿quién es?». La vocecita infantil cortó el silencio como una hoja afilada, y Alejandro sintió que sus piernas vacilaban imperceptiblemente. Mariana instintivamente apretó a su hija contra el pecho, como si quisiera protegerla de algo que ni ella misma podía nombrar. Sus ojos castaño miel, que antes brillaban de felicidad al mirarlo, ahora estaban llenos de una mezcla compleja de sorpresa, miedo y una vulnerabilidad que claramente no quería mostrar. Es un cliente, mi amor», murmuró Mariana a la niña, pero sus ojos no podían apartarse del rostro de Alejandro. «Un cliente que vino a encargar un pastel». Alejandro abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Su mente, entrenada para tomar decisiones millonarias en segundos, estaba completamente en blanco. Él, que comandaba reuniones con ministros, que negociaba contratos internacionales con la tranquilidad de quien pide un café, ahora se sentía como un adolescente torpe ante el primer amor. La pastelería de repente parecía más pequeña, el aire más denso, y el aroma dulce que antes era reconfortante ahora se mezclaba con la tensión palpable que llenaba cada centímetro del ambiente. Alejandro podía escuchar su propia respiración, el ruido distante del tráfico de la avenida Insurgentes y el sonido casi imperceptible del corazón de Mariana latiendo acelerado. O quizás era el suyo propio. Mariana. Finalmente logró pronunciar el nombre que no decía desde hacía 3 años, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Yo necesito encargar un pastel para mi boda». Las palabras salieron como una puñalada involuntaria, y Alejandro vio el dolor atravesar rápidamente el rostro de Mariana antes de que ella pudiera disimularlo con una sonrisa profesional forzada. «Claro», respondió ella, acomodando a su hija en la cadera y tomando un cuaderno de pedidos con manos ligeramente temblorosas. «¿Para cuántas personas? ¿Y cuándo sería el evento?». La formalidad en su voz dolía más de lo que Alejandro imaginara posible. 13 capítulo 2. La herencia de 4 generaciones. Febrero llegó con ese calor sofocante típico del verano en la Ciudad de México que hacía que el aire danzara en ondas invisibles sobre el asfalto de la Condesa. Dentro de 1900, la pastelería Dulce Recuerdo, Mariana Santos secaba el sudor de su frente con el dorso de la mano enguantada mientras amasaba la masa de pan dulce que sería transformada en los tradicionales panetones de verano, una creación suya que se había convertido en la marca registrada de la casa. La pastelería respiraba historia en cada rincón. Las paredes color crema guardaban fotografías amarillentas de 4 generaciones de la familia Santos. Su bisabuela italiana Giovanna, que llegó a México en 1924 con solo una receta de amaretti en el corazón y el sueño de reconstruir su vida. Su abuela Concepción, que expandió el negocio durante la Segunda Guerra Mundial, creando dulces con ingredientes alternativos cuando el azúcar era un artículo de lujo. Su madre Elena, que modernizó las recetas sin perder la esencia artesanal, introduciendo equipos profesionales cuando el barrio aún era considerado periferia, y ahora Mariana, la 4ª generación, luchando por mantener viva una tradición que representaba mucho más que simple comercio. «Mamá, mira»,
La vocecita cristalina de Sofía resonó en el ambiente mientras la niña señalaba a una mariposa que había aterrizado en la ventana del frente. A sus 2 años y medio, Sofía ya mostraba la misma curiosidad voraz que siempre había caracterizado a Mariana, pero tenía en sus ojos verdes una profundidad que a veces asustaba a su madre, como si pudiera ver cosas que los adultos preferían ignorar. Mariana sonrió, limpiándose las manos en el delantal bordado con flores que había sido un regalo de su madre en la Navidad pasada. La pastelería estaba excepcionalmente silenciosa esa tarde de martes, con solo el sonido de la masa creciendo en el horno y el tic-tac hipnotizante del reloj de pared que marcaba el tiempo desde hacía más de 70 años. La situación financiera estaba peor de lo que Mariana permitía que alguien supiera. Desde que asumió completamente el negocio tras el derrame de su madre, hacía 2 años, los números rojos en el cuaderno de contabilidad parecían multiplicarse como una plaga bíblica. El alquiler había aumentado un 40% en el último año, cuando el propietario del edificio descubrió que la Condesa se estaba valorizando exponencialmente con la gentrificación del barrio. Los señores inversionistas no entienden el valor cultural de los establecimientos tradicionales, murmuraba Mariana para sí misma, repitiendo las palabras que había oído de un corredor de bienes raíces la semana anterior. El hombre, de traje, caro y sonrisa depredadora, había sugerido que ella modernizara el concepto o considerara vender el local a una cadena de cafeterías internacional que pagaría 3 veces más de alquiler. La herencia que recibía no eran solo recetas centenarias escritas a mano en cuadernos encuadernados con tela floral. Era la responsabilidad de preservar la memoria afectiva de cientos de familias que crecieron probando los dulces de la pastelería Dulce Recuerdo. Doña Eulalia, de 84 años, venía todos los viernes a comprar el mismo flan de leche condensada que comía desde niña. Don Juan, jubilado de la construcción, pasaba todas las tardes para tomar café y comer pan de azúcar mientras leía el periódico en voz alta para quien quisiera escuchar. La familia Rodríguez encargaba el pastel de chocolate con relleno de fresa para todos los cumpleaños desde hacía 3 generaciones. Mariana no estaba vendiendo solo dulces. Estaba manteniendo viva el alma de un barrio que resistía valientemente a la especulación inmobiliaria. «Mamá, ¿qué es la saudade?», Sofía preguntó de la nada, jugando con una figura de masa que Mariana había moldeado para entretenerla. La pregunta golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar a una niña de 2 años que la saudade era despertar todas las madrugadas pensando en el padre que nunca conoció? ¿Cómo contar que la saudade era mirar esos ojos verdes todos los días y ver el reflejo de un amor que había sido demasiado real para durar? La saudade es cuando extrañamos a alguien especial, mi amor, respondió Mariana, agachándose para estar a la altura de su hija. Como cuando sientes falta de abuela Elena cuando ella no viene a visitarnos. Sofía asintió gravemente, como si entendiera perfectamente el peso existencial de la respuesta. Luego volvió a jugar con la masa, moldeando formas abstractas que solo tenían sentido en su imaginación infantil. La campanita de la puerta sonó, anunciando la llegada de una clienta. Mariana se levantó rápidamente, alisando el delantal y forzando la sonrisa comercial que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero cuando vio quién entraba, la sonrisa se volvió genuina. «Doña Carmen, ¿cómo está usted?». Mariana saludó calurosamente a la señora de cabellos blancos que entraba apoyada en un bastón ornamentado. «Ah, hija mía, cada día es una victoria a los 78 años». Doña Carmen respondió con ese humor típico de la Ciudad de México. «Vine a recoger mi pedido de dulces de leche para el baby shower de mi nieta.
Y también quería hablar contigo sobre una cosa. Mariana tomó la caja de dulces cuidadosamente empaquetados y notó la expresión seria en el rostro de la clienta más antigua de la pastelería. Doña Carmen frecuentaba el establecimiento desde antes de que Mariana naciera. Era prácticamente parte de la familia. ¿Qué sucedió, doña Carmen?, Mariana preguntó, sintiendo un apretón en el pecho. Hija mía, no quería ser portadora de malas noticias, pero escuché una conversación en la panadería de don Antonio. La señora bajó la voz, mirando a su alrededor, como si temiera ser escuchada por espías invisibles. Parece que el dueño de tu edificio está negociando la venta con una de esas grandes empresas de centros comerciales. Dicen que quieren derribar todo aquí en la calle para hacer un complejo comercial. El mundo de Mariana se derrumbó silenciosamente a su alrededor. Ella había sospechado que algo así podría suceder. La presión sobre los comerciantes tradicionales del barrio había ido aumentando mes a mes. Pero escuchar la confirmación de los rumores hizo que sus piernas vacilaran imperceptiblemente. ¿Está usted segura?, Mariana preguntó, tratando de mantener la voz firme. Desafortunadamente sí, querida mía. El yerno trabaja en el registro civil donde están registrando las escrituras. Doña Carmen tomó la mano de Mariana con cariño maternal. Pero tú eres fuerte, igual que tu madre y tu abuela lo fueron. Encontrarás la manera, ya verás. Cuando la señora salió, Mariana se sentó en la silla detrás del mostrador y por primera vez en 2 años se permitió llorar. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras Sofía jugaba alegremente en el suelo, inconsciente de la tormenta que se acercaba a sus vidas. La pastelería, que representaba 4 generaciones de amor, trabajo y resistencia, estaba a punto de convertirse en solo otra víctima del progreso implacable. Y Mariana, sola con una hija pequeña y dudas que crecían como malas hierbas, no sabía si tendría fuerzas para luchar contra gigantes corporativos que veían la tradición familiar solo como un obstáculo a las ganancias. Capítulo 3. La verdad que quema como azúcar en el fuego. Marzo llegó con sus lluvias impredecibles que transformaban la Ciudad de México en un laberinto de tráfico y promesas incumplidas. Alejandro Martínez había cancelado 3 reuniones importantes esa tarde de jueves, inventando excusas que sus subordinados aceptaron, sin cuestionar. Después de todo, ¿quién se atrevería a dudar de las prioridades de un CEO? La verdad era que no podía dejar de pensar en la pastelería. En las últimas 5 semanas había creado excusas cada vez más elaboradas para aparecer en dulce recuerdo. Encargó pasteles para supuestas reuniones ejecutivas que nunca sucedieron. Inventó eventos ficticios que necesitaban dulces finos. E incluso llegó a crear una historia sobre un cliente japonés que solo hacía negocios en lugares que servían trufas auténticas. Mariana lo recibía con cortesía profesional que dolía más que cualquier insulto. Se había convertido en maestra en mantener conversaciones superficiales sobre sabores de relleno y detalles de decoración, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera deslizarse hacia territorios personales. Pero Alejandro notaba cómo sus manos temblaban imperceptiblemente cuando se acercaba al mostrador, cómo ella instintivamente sostenía a Sofía más cerca de su cuerpo, cuando él intentaba interactuar con la niña. Esa tarde, la lluvia golpeaba insistente en el toldo a rayas de la pastelería, creando una banda sonora melancólica que resonaba con el estado de ánimo de ambos. Sofía dormía en su cuna portátil en la parte trasera de la tienda, y Mariana aprovechaba el movimiento lento para actualizar el libro de cuentas, una tarea que últimamente más parecía una sesión de tortura.
El pastel quedó hermoso, comentó Alejandro, observando la creación de 3 pisos decorada con rosas de azúcar que había encargado para la boda. La obra de arte pastelera estaba expuesta en la vitrina refrigerada, una ironía dolorosa considerando que ya no estaba seguro de querer casarse. Gracias. Valentina aprobó todas las especificaciones por teléfono ayer, respondió Mariana sin levantar los ojos del cuaderno, donde números rojos parecían multiplicarse ante sus ojos cansados. La mención de su novia hizo que Alejandro sintiera una punzada de culpa que prefería ignorar. Valentina había mostrado una creciente irritación con sus compromisos gastronómicos excesivos, como ella llamaba sus visitas a la pastelería. Para una mujer que subsistía a base de ensaladas orgánicas y suplementos importados, la idea de que su futuro esposo pasara tanto tiempo en un lugar que vendía azúcar en todas sus formas posibles era casi ofensiva. «Mariana, necesitamos hablar», dijo Alejandro, la voz saliendo más seria de lo que pretendía. Ella finalmente levantó los ojos, y por un momento vio en ellos la misma vulnerabilidad que lo había conquistado 3 años atrás, cuando se conocieron en una feria de emprendimiento femenino donde ella presentaba un proyecto para expandir la pastelería. ¿Sobre qué?, preguntó Mariana, cerrando el cuaderno de cuentas con un suspiro resignado. Sobre Sofía. El nombre de la niña flotó en el aire como un fantasma que ambos habían estado evitando invocar. Mariana se endureció visiblemente. Su espalda se enderezó en una postura defensiva que Alejandro conocía bien, la misma que adoptaba cuando se sentía acorralada. «¿Qué pasa con Sofía?». Su voz tenía una frialdad cortante que podría congelar agua hirviendo. Alejandro respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de atravesar un campo, minado emocional del cual quizás nunca pudiera regresar. «Ella tiene los mismos ojos que yo, la misma hendidura en la cara cuando sonríe, las mismas pecas en la nariz que yo tenía en la infancia». «Muchos niños tienen ojos verdes», respondió Mariana, pero su voz estaba perdiendo firmeza. «Mariana, por favor, no me trates como idiota». Alejandro se inclinó sobre el mostrador, disminuyendo la distancia física entre ellos. «Haz las cuentas. 3 años atrás, nuestra última noche juntos antes de que todo terminara. Sofía tiene 2 años y medio». El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia seguía, golpeando el toldo, pero parecía haber disminuido en intensidad, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Mariana. «¿Y si fuera verdad?», preguntó Mariana, su voz ahora poco más que un susurro. «¿Qué harías? ¿Dejarías a tu novia millonaria para jugar a la familia feliz conmigo y con una niña que ni siquiera conoces?» «Estabas embarazada cuando terminamos», afirmó Alejandro, ignorando la provocación sobre Valentina. «¿Por qué no me lo dijiste?». Las lágrimas que Mariana había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Porque tú estabas de vuelta con ella, 1 semana después, porque no quería que pensaras que estaba tratando de arruinar tu vida o que estaba usando un embarazo para manipularte. Pero me negaste el derecho a elegir». «¿Elegir qué?». Mariana explotó, levantándose bruscamente de la silla. «Elegir entre tu vida perfecta de empresario exitoso y una vendedora de dulces en quiebra con una niña que complicaría todos tus planes estratégicos». «Eso no es justo, Mariana». «¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia?». Rió, pero era una risa amarga que no tenía nada que ver con el humor. «Justo era yo descubrir que estaba embarazada el mismo día en que vi tu foto en los periódicos de negocios abrazado a Valentina en una fiesta de gala, con el pie de foto la pareja más poderosa del mercado inmobiliario de la Ciudad de México».
Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Recordaba vagamente de la fiesta, un evento benéfico donde su presencia era casi obligatoria, y Valentina había insistido en oficializar públicamente la reconciliación de ellos tras el término temporal que él había mantenido para intentar reconquistar Mariana. «No sabía que estabas embarazada», repitió, pero las palabras sonaban débiles incluso para sus propios oídos. «Y no sabía si estarías feliz o si te sentirías engañada», Mariana confesó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Así que tomé la decisión más fácil para todos, asumir sola la responsabilidad». ¿Más fácil para quién? Para mí, que perdí 2 años y medio de la vida de mi hija, para Sofía, que está creciendo sin padre, o para ti, que te estás matando de trabajar para mantener a las 2 solas. La palabra «mi hija» resonó en la pastelería como un trueno. Era la primera vez que Eduardo asumía verbalmente la paternidad, y el peso de la responsabilidad golpeó a ambos como una ola gigante. En ese momento, Sofía despertó con el ruido de la discusión y apareció tambaleándose somnolienta, sosteniendo un osito de peluche desgastado. Sus ojos verdes, aún nublados por el sueño, miraron confundidos de Eduardo a Mariana. «¿Mamá está llorando?», preguntó la niña con esa brutal honestidad típica de los niños. Mariana rápidamente se agachó, tomando a Sofía en brazos y forzando una sonrisa a través de las lágrimas. «No es nada, mi amor. Mamá solo se puso un poquito triste, pero ya pasó». Eduardo observó la escena con un dolor en el pecho que nunca había experimentado antes. Allí estaba su hija, siendo consolada por una mujer que él había amado profundamente y que ahora lo miraba como si él fuera una amenaza al pequeño universo que habían construido juntas. ¿Puedo sostenerla?», preguntó Eduardo, su voz saliendo entrecortada. Mariana dudó por un momento que pareció eterno, mirando a los ojos de Eduardo como si intentara ver su alma. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. Cuando Sofía fue a parar en los brazos de Eduardo por primera vez, sintió que el mundo entero había cambiado de eje. La niña lo estudió con curiosidad, tocando delicadamente su corbata cara como si fuera el objeto más fascinante del universo. «¿Eres el chico que trae dulces para mamá?», preguntó Sofía, inclinando la cabeza de lado. «Sí», respondió Eduardo, su voz fallando. «Y tú eres la niñita más linda que he visto en la vida». Sofía sonrió, revelando el hoyuelo que era exactamente igual al de él, y Eduardo supo que su vida acababa de reiniciarse desde cero. Capítulo 4. El imperio de cristal y su reina fría. El apartamento de Valentina López en el edificio más exclusivo de Polanco era una obra maestra de arquitectura contemporánea que respiraba éxito financiero por cada centímetro de sus 400 metros cuadrados. Eduardo observaba la vista panorámica de Ciudad de México a través de los vidrios blindados del piso al techo, mientras su novia organizaba obsesivamente las invitaciones de boda sobre la mesa de comedor italiana de mármol negro. 350 invitados confirmados, anunció Valentina con satisfacción, verificando por tercera vez la lista impresa en papel membretado dorado. El gobernador confirmó su presencia, así como el alcalde y al menos 15 diputados federales. Será el evento social del año. Eduardo apenas escuchó las palabras. Su mente estaba en la pastelería, en la sensación del peso de Sofía en sus brazos 3 días atrás, en el olor a vainilla que se pegaba a la ropa de Mariana, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba sobre las recetas de la familia. Era como si existieran 2 mundos paralelos, este de superficies pulidas y relaciones calculadas, y aquel otro donde las cosas reales sucedían entre harina de trigo y azúcar glass. «Eduardo, ¿me estás escuchando?»,
La voz de Valentina cortó sus ensoñaciones como una hoja bien afilada. Se volvió para observarla. A los 35 años, Valentina era indiscutiblemente hermosa. Cabello rubio platino, siempre impecable, cuerpo esculpido por entrenadores personales caros, ropa de marca que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Pero había en ella una frialdad calculadora que Eduardo solo recientemente había comenzado a notar. O tal vez siempre lo supo, pero eligió ignorarlo porque era conveniente. Estaba pensando en los negocios, mintió Eduardo, ajustando el puño de la camisa. Genial, porque tenemos que discutir nuestra luna de miel. Pensé en Cancún, en la suite presidencial del Conrad. Ya reservé tentativamente 15 días. Valentina no levantó los ojos de la lista mientras hablaba, como si estuviera planeando una operación militar en lugar de un viaje romántico. 15 días es mucho tiempo lejos de la empresa, murmuró Eduardo, pero la verdadera razón por la cual la idea le incomodaba era muy diferente. 15 días sin poder ver a Sofía, sin saber si Mariana estaba logrando lidiar sola con los problemas financieros de la pastelería. Cariño, necesitas aprender a delegar. No puedes estar corriendo detrás de cada detalle operativo por el resto de tu vida. Valentina finalmente levantó los ojos, pero su mirada era evaluativa, como si estuviera analizando el desempeño de un empleado. Por cierto, ¿dónde has estado yendo todas esas tardes? Tu asistente mencionó que has cancelado reuniones. Eduardo sintió un apretón en el pecho. He estado verificando personalmente algunos proveedores para los eventos de la empresa. ¿Proveedores de qué? Tu empresa subcontrata todo lo relacionado con catering desde hace años. La capacidad de Valentina de memorizar cada aspecto de su negocio era simultáneamente impresionante y sofocante. Ella conocía su empresa mejor que muchos de sus propios directores, tenía opinión sobre cada contrato importante, influía en decisiones estratégicas con una naturalidad que él antes consideraba colaboración, pero ahora comenzaba a ver como control. Estoy diversificando, probando opciones más pequeñas, más artesanales. Eduardo trató de sonar casual, pero sabía que estaba pisando terreno peligroso. Valentina arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Artesanal? ¿Desde cuándo te interesa lo artesanal? Eres el hombre que solo come en restaurantes de alta cocina. La gente está valorando más la autenticidad, productos con historia, improvisó Eduardo. Es una tendencia de mercado que puede ser lucrativa. Valentina lo estudió por algunos segundos con esa mirada penetrante que usaba para evaluar oportunidades de inversión. Bueno, siempre y cuando no interfiera en la boda. Hablando de eso, necesito que confirmes el menú con el chef del Hotel Presidente Intercontinental, y también necesitas elegir tus gemelos para la ceremonia. Alejandro asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cuándo su relación con Valentina se había convertido en una secuencia interminable de listas, cronogramas y decisiones estratégicas? Tenían relaciones con la misma eficiencia con que conducían reuniones de negocios, cenaban hablando sobre el mercado inmobiliario y adquisiciones, y hasta sus discusiones más íntimas sonaban como presentaciones de PowerPoint. Alejandro, pareces distante últimamente, comentó Valentina, guardando las invitaciones en una carpeta organizadora. ¿Está todo bien? No tienes dudas sobre la boda, ¿verdad? La pregunta fue hecha en un tono aparentemente despreocupado, pero Alejandro conocía a Valentina lo suficiente como para detectar la frialdad calculadora detrás de la aparente preocupación. Para ella, el matrimonio representaba mucho más que una unión romántica. Era la consolidación de dos imperios empresariales.
la creación de una dinastía que dominaría el mercado inmobiliario mexicano durante las próximas décadas. Por supuesto que no, respondió Alejandro, pero las palabras salieron menos convincentes de lo que pretendía. Valentina se acercó a él con pasos medidos sobre el piso de mármol blanco, sus tacones resonando en el ambiente minimalista. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro, Alejandro se dio cuenta de que incluso su cariño parecía ensayado. «Sé que a veces me enfoco demasiado en los detalles», dijo, su voz adquiriendo un tono supuestamente íntimo. «Pero es porque quiero que todo sea perfecto para nosotros. Esta boda abrirá puertas que ni imaginamos. Juntos, construiremos algo mucho más grande que nuestras empresas individuales». Alejandro miró a los ojos azules de Valentina y se dio cuenta de algo perturbador. Ella nunca hablaba sobre amor, sobre construir una familia, sobre envejecer juntos riendo de chistes internos. Sus conversaciones sobre el futuro siempre gravitaban en torno a patrimonio, influencia política, consolidación de mercado. ¿Y los hijos?, Alejandro preguntó impulsivamente. «¿Cuándo vamos a tener hijos?». Valentina parpadeó varias veces, como si la pregunta fuera completamente inesperada. «¿Hijos? Bueno, pensé que podríamos esperar unos 3 años. Primero consolidamos la fusión de las empresas, luego construimos la casa en Valle de Bravo, y después podemos considerar contratar una buena niñera y...». «¿Contratar una niñera?», Alejandro interrumpió. «¿No piensas quedarte en casa con los niños un tiempo?». «Alejandro, sé realista. Tengo una empresa que administrar, contratos millonarios que negociar. No puedo simplemente detener todo para cambiar. Pañales». Valentina rió, pero era una risa que heló su sangre. «Para eso hay profesionales cualificados. Nuestros hijos tendrán lo mejor de todo: escuelas internacionales, clases de piano, tenis, equitación. No necesitan estar pegados a nosotros como ventosas». La imagen de Sofía durmiendo en el regazo de Mariana entre sacos de harina de trigo invadió la mente de Alejandro. El contraste era tan desgarrador que dolía físicamente. Una hija que crecía respirando el aroma de azúcar y recibiendo besos empapados, contra futuros hijos que serían criados por empleados en ambientes asépticos. «No quieres quedarte embarazada», concluyó Alejandro. Y no era una pregunta. «No es que no quiera, es que necesito planificar. El embarazo es una inversión de 9 meses que debe ser estratégicamente posicionada para no perjudicar mis negocios». Valentina hablaba como si estuviera discutiendo la compra de un inmueble. «Quizás podamos contratar un vientre de alquiler. Es más eficiente». Alejandro sintió náuseas. «¿Vientre de alquiler? ¿Estás hablando en serio?». «Claro, es práctico, no interfiere en mi cuerpo ni en mi agenda, y podemos elegir a una mujer con genética superior. Hay clínicas excelentes en Suiza que...». «Valentina, para». Alejandro levantó la mano, interrumpiendo el flujo de palabras que sonaban cada vez más surrealistas. «Estás hablando de tener hijos como si estuvieras comprando un coche». «No seas dramático, Alejandro. Estoy siendo práctica. Somos personas prácticas. Por eso funcionamos tan bien juntos». Pero mientras ella hablaba, Alejandro se dio cuenta de que no funcionaban bien juntos. Funcionaban eficientemente, como una máquina bien engrasada, como una asociación comercial exitosa. Pero no había alma en esa relación, no había vida verdadera. Y por primera vez, desde que le pidió a Valentina que se casara con él, Alejandro se preguntó si no estaba cometiendo el mayor error de su vida. Continúa. Capítulo 5. Cuando el azúcar se vuelve amargo.
A las 5:30 de la mañana de un sábado de mayo, Mariana ya estaba en la pastelería, sus manos trabajando mecánicamente la masa de pan dulce mientras intentaba no pensar en los números rojos que danzaban en su cabeza como fantasmas obstinados. La carta del propietario había llegado el día anterior. Otro aumento de alquiler, esta vez del 35%. Con un plazo de 15 días para aceptar o desocupar el inmueble. El aroma de levadura y vainilla que siempre la consolaba ahora parecía cargado de melancolía. A través de los vidrios empañados de la pastelería, observaba la condesa despertando. Los primeros corredores matutinos pasaban por la acera. Algunos clientes fieles ya hacían fila en la panadería de don Antonio, y los comerciantes vecinos levantaban sus puertas metálicas con la resignación de quienes saben que otro día de lucha estaba comenzando. «Mamá, ¿por qué nos despertamos en la oscuridad?», Sofía preguntó somnolienta, aún en pijama, abrazada a su osito desgastado. Mariana había tenido que traerla a la pastelería porque no tenía dinero para pagar una niñera, y su madre abuela Elena estaba internada nuevamente. Más exámenes, más médicos, más cuentas médicas que se acumulaban como una avalancha implacable. Porque el pan necesita estar calientito cuando las personas lleguen, mi amor, explicó Mariana, limpiando la harina de sus manos para arreglar los rizos rebeldes de su hija. ¿Quieres ayudar a mamá a hacer dulces de leche? Sofía asintió emocionada, y Mariana montó una pequeña estación de trabajo para ella en una silla alta, donde la niña podía ayudar poniendo granulado colorido en los dulces ya listos. Era una distracción que funcionaba por algunas horas, hasta que la niña se aburría y comenzaba a preguntar cuándo iban a casa, cuándo iban al parque, cuándo iban a hacer cosas que los niños normales de 2 años hacían. La campanita de la puerta sonó a las 7 en punto. Doña Eulalia, su primera clienta de la mañana, llegó puntualmente. La señora de 84 años entraba todos los sábados desde hacía más de 15 años para comprar su flan de leche condensada y conversar sobre los viejos tiempos del barrio. «Buenos días, querida». Doña Eulalia saludó con la cálida sonrisa que siempre lograba aliviar los problemas de Mariana, al menos momentáneamente. «¿Y cómo está esta princesa?», se dirigió a Sofía, quien inmediatamente sonrió y saludó con las manos pegajosas de chocolate. «Estoy haciendo dulces», anunció Sofía orgullosa, mostrando sus alfajores torcidos pero hechos con amor. «¡Qué maravilla! Una pastelera de verdad, igualita a su mamá», elogió doña Eulalia, luego bajó la voz para hablar con Mariana. «Hija, tienes una cara pésima. ¿Dormiste bien?». Mariana forzó una sonrisa que no engañó a nadie. «Estoy bien, doña Eulalia, solo un poco cansada». «Cansada nada. Estás preocupada. Puedes contarle a la viejita aquí». La señora se acomodó en el banquito frente al mostrador, el mismo ritual de sábado desde hace años. «¿Es sobre los rumores que están corriendo en el barrio? ¿Sobre los nuevos edificios?». El corazón de Mariana se hundió. «¿Usted escuchó algo?». «Escuché que varios comerciantes están recibiendo propuestas millonarias para vender sus locales. Don Antonio de la panadería me contó que le ofrecieron 3 veces el valor de su propiedad». Doña Eulalia bajó aún más la voz. «Y también escuché que quienes no acepten tendrán el alquiler aumentado hasta que no puedan pagarlo más». «Es verdad», confesó Mariana, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «Recibí una carta ayer, un 35% más en el alquiler». «Dios mío, ¿cómo así 35%? Eso es un robo». «Es legal, doña Eulalia. Pueden aumentar lo que quieran cuando vence el contrato». Mariana secó sus manos en el delantal con más fuerza de la necesaria. «Y no tengo ese dinero, ni de lejos».
Doña Eulalia guardó silencio por unos momentos, observando a Sofía jugar alegremente, inconsciente del drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Y no hay forma de conseguir un préstamo? ¿Algún pariente que pueda ayudar? Mi madre está internada de nuevo. Los médicos sospechan de otro derrame. La voz de Mariana salió entrecortada. Las cuentas médicas ya se han comido todos nuestros ahorros, y el banco no presta dinero a quienes ya están en números rojos. ¿Y el padre de Sofía? La pregunta golpeó a Mariana como un disparo. No hay padre en nuestra historia, doña Eulalia. Solo somos nosotras dos. Pero mientras hablaba, Mariana calculaba mentalmente. Alejandro podría resolver todos sus problemas financieros con el dinero que gastaba en una sola corbata. Podría comprar todo el edificio sin sentir el impacto en su presupuesto. Pero aceptar su ayuda sería admitir derrota. Sería confirmar lo que siempre había temido, que no podía cuidar sola de su propia hija. «Mamá, quiero hacer pipí», interrumpió Sofía, bajándose de la silla y tirando de la barra del delantal de Mariana. «Ya vamos, mi amor». Mariana se dirigió al diminuto baño en la parte trasera de la pastelería, cargando a Sofía en brazos. Cuando regresaron, encontraron a doña Eulalia observando pensativa el movimiento de la calle. «Sabes, querida», dijo la señora lentamente, «a veces el orgullo es un lujo que no podemos permitirnos». Mariana fingió no entender el mensaje, pero sabía exactamente de qué hablaba doña Eulalia. Cada vez que Alejandro aparecía en la pastelería, y él había estado apareciendo con sospechosa frecuencia en las últimas semanas, sus ojos buscaban a Sofía con una intensidad que era imposible ignorar, y cada vez que se iba dejaba propinas extravagantes o compraba cantidades absurdas de dulces que obviamente no iba a consumir solo. «Doña Eulalia, ¿conoce algún abogado que cobre barato para ver si hay algo que pueda hacer sobre este aumento?», preguntó Mariana cambiando de tema. «Sí, conozco al doctor Enrique, que tiene oficina aquí en la misma calle. Pero hija, si es legal, no habrá mucho que hacer». La señora pagó su flan y se preparó para salir. «Necesitas un milagro, no un abogado». Después de que doña Eulalia se fue, Mariana se sentó en el suelo al lado de Sofía y por primera vez se permitió imaginar cómo sería aceptar la ayuda de Alejandro. Él pagaría las deudas, resolvería la cuestión del alquiler, garantizaría que Sofía tuviera todo lo que una niña merece. Pero ¿a qué costo? Conocía a Alejandro lo suficiente para saber que no hacía nada a medias. Si asumía la responsabilidad financiera por Sofía, también querría asumir la responsabilidad parental. Querría opinar sobre la escuela, sobre la educación, sobre dónde deberían vivir, y Mariana temía que eventualmente decidiera que una pastelería en quiebra no era un ambiente apropiado para criar a una niña. «¿Mamá está triste?», preguntó Sofía, tocando delicadamente el rostro de Mariana. «No, mi amor. Mamá solo está pensando». Mariana besó la frente de su hija, respirando el dulce olor de talco infantil mezclado con azúcar glass. Está pensando en cómo hacer que todo salga bien, pero en el fondo de su corazón, Mariana sabía que quizás era demasiado tarde para que todo saliera bien, y que tal vez, por primera vez en su vida, necesitaba elegir entre su orgullo y el futuro de su hija. El problema era que aún no sabía cómo hacer esa elección sin destruirse a sí misma en el proceso. Capítulo 6. El Salvador disfrazado. La estrategia de Alejandro estaba meticulosamente planeada como una operación militar. Sentado en su sala de reuniones en el 35º piso del edificio comercial en Paseo de la Reforma, con vista panorámica a la ciudad que ayudaba a moldear financieramente, había creado un plan que consideraba genial en su simplicidad. Ayudar a Mariana sin herir su orgullo, proporcionando oportunidades comerciales legítimas que parecerían coincidencias del destino. «Señor Martínez, la pastelería Dulce Recuerdo
confirmó el pedido de 200 alfajores para la reunión del jueves. Informó Carla, su asistente personal desde hacía 8 años, leyendo una lista de confirmaciones de proveedores. También confirmaron los dulces gourmet para el evento de lanzamiento del proyecto Jardines Premium. Alejandro asintió, fingiendo concentración en los informes financieros esparcidos sobre la mesa de caoba pulida. En las últimas 3 semanas había creado una empresa subsidiaria ficticia especializada en eventos corporativos, cuyo único propósito era generar pedidos constantes para la pastelería. Eventos corporativos elegantes, tenía registro, RFC, dirección comercial, y hasta empleados subcontratados que realmente organizaban los eventos. Todo perfectamente legal y profesional. ¿Y la próxima semana? ¿Ya tenemos la programación? Alejandro preguntó, hojeando papeles que no estaba realmente leyendo. Sí, señor. Tenemos el café ejecutivo el lunes por la mañana, la presentación para inversores japoneses el martes, el cóctel de lanzamiento de la asociación con la constructora alemana el miércoles y la cena conmemorativa del 10º aniversario de la sucursal de Guadalajara el viernes. Cada evento era real, cada necesidad de dulces era legítima. Alejandro solo había centralizado todas las demandas de pastelería de sus diversas empresas en un único proveedor. Era genial porque era verdadero. Realmente necesitaba los dulces, realmente los servía en eventos reales, para personas reales que realmente los consumían y elogiaban la calidad. Perfecto. Y se aseguró de que todos los pagos se realicen al contado, con un 15% de bonificación por pronta entrega. Alejandro preguntó. Sí, señor. Como usted instruyó, justificamos la bonificación por el carácter artesanal y la calidad superior de los productos. Alejandro sonrió discretamente. En 3 semanas, había inyectado más de 15,000 pesos en la pastelería a través de pedidos legítimos que pagaban precios por encima del mercado por calidad superior, lo cual era cierto, ya que los dulces de Mariana eran incomparables a cualquier cosa que él hubiera probado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro, soy yo, Valentina. La voz de su novia sonó impaciente. Necesito hablar contigo sobre el menú de la boda. El chef del Hotel Presidente Intercontinental está siendo imposible sobre algunas modificaciones que sugerí. ¿Puedo devolver la llamada? Estoy en una reunión importante. Alejandro mintió, observando por la ventana un helicóptero aterrizar en el helipuerto del edificio vecino. ¿Qué reunión es esa de la que no me contaste? Pensé que habíamos acordado alinear todas las decisiones estratégicas importantes. La palabra estratégicas resonó desagradablemente en los oídos de Alejandro. ¿Cuándo se había convertido su vida personal en una secuencia interminable de decisiones estratégicas? ¿Cuándo dejó de tomar decisiones basadas en sentimientos y comenzó a tratar las relaciones como adquisiciones empresariales? Es sobre diversificación de proveedores, nada que te interese, Alejandro respondió, su paciencia disminuyendo visiblemente. Claro que me interesa. Somos socios en todo, ¿recuerdas? Sin secretos, sin decisiones unilaterales. Valentina, son proveedores de dulces para eventos corporativos. No es exactamente una decisión que vaya a afectar el PIB nacional. ¿Dulces? Su voz subió una octava. ¿Estás gastando tiempo corporativo evaluando proveedores de dulces? Alejandro, eso es trabajo para asistentes. Eres CEO de un conglomerado empresarial. ¿Y qué? No puedo involucrarme personalmente en aspectos que considero importantes. Importantes. Los dulces son importantes. Valentina se rió, pero no era una risa divertida. Cariño,
Estás actuando de manera muy extraña últimamente. Primero, cancelas reuniones sin explicación plausible. Luego, te obsesionas con proveedores irrelevantes. No estás teniendo algún tipo de crisis de mediana edad, ¿verdad? Alejandro sintió la ira crecer en su pecho. Crisis de mediana edad. ¿Por qué? Porque estoy prestando atención a detalles que antes delegaba. Porque estás perdiendo el enfoque en lo que realmente importa. Nuestra boda, la fusión de las empresas, los contratos que deben cerrarse antes de fin de semestre. La voz de Valentina se estaba agudizando. Tienes reunión con el ministro el lunes, presentación para inversores sauditas el martes, y te preocupa proveedores de dulces. ¿Y si lo estoy? ¿Y si decido que quiero involucrarme personalmente en todos los aspectos de mis negocios? Entonces diría que necesitas un psicólogo, no una novia. La línea quedó en silencio por algunos segundos. Alejandro podía escuchar su propia respiración y el ruido distante del tráfico 20 pisos abajo. Quizás tengas razón, Alejandro dijo finalmente. ¿Cierta sobre qué? ¿El psicólogo? Sobre que necesito un psicólogo en lugar de una novia. Esta vez fue Valentina quien quedó en silencio. Alejandro, estás siendo dramático. Todos los novios se ponen nerviosos antes de la boda. Es normal. ¿Es? ¿Es normal sentir que tu vida se está convirtiendo en un cronograma corporativo? ¿Es normal que tu novia hable más sobre fusiones empresariales que sobre construir una familia? Vamos a construir un imperio, Alejandro. Eso es más grande que una familia. No para mí. ¿Qué te está pasando? Has cambiado completamente en las últimas semanas. Parece que estás viviendo en otro mundo. Alejandro miró por la ventana, imaginando a 107 Mariana en la pastelería en ese momento, probablemente con harina en las manos, y Sofía jugando entre sacos de azúcar, creando recuerdos verdaderos en lugar de conquistando mercados. Quizás estoy viviendo en otro mundo, admitió. Un mundo donde las cosas tienen sabor de verdad. ¿Sabor de verdad? Alejandro, estás hablando como un poeta adolescente. Y tú estás hablando como una ejecutiva sin alma. El silencio que siguió fue mortal. Alejandro podía prácticamente sentir la furia de Valentina atravesando las ondas telefónicas. Vamos a hablar en persona esta noche, dijo finalmente, su voz helada como acero. Y me vas a explicar exactamente qué está pasando, porque no voy a aceptar ser humillada 3 semanas antes de mi boda por una crisis existencial mal resuelta. La llamada se cortó abruptamente, dejando a Alejandro mirando el teléfono como si fuera un objeto alienígena. Por primera vez en meses se sentía libre para respirar completamente. Carla apareció en la puerta discreta como siempre. «Señor Martínez, la dulce recuerdo está en la línea. Quieren confirmar los detalles del pedido especial para mañana». «Pásame», Alejandro dijo, y cuando escuchó la voz de Mariana al otro lado de la línea, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, alegría genuina. «Alejandro, soy Mariana. Quería agradecerte personalmente por todos esos pedidos. Sinceramente, no sé qué haría sin esos contratos corporativos». La gratitud en su voz lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Son dulces excelentes, Mariana. Mis clientes están adorando. Aún así, estás salvando mi vida y la vida de Sofía». La mención de su hija hizo que el corazón de Alejandro acelerara. «¿Cómo está?» «Creciendo cada día. Ayer me preguntó cuándo iba a aparecer de nuevo el chico de los dulces». Alejandro cerró los ojos, imaginando a Sofía preguntando por él. ¿Puedo visitarlas hoy?» «Claro, estaremos aquí hasta las 6». Cuando colgó, Alejandro ya sabía que su conversación con Valentina esa noche sería muy diferente de lo que ella imaginaba. Capítulo 7. Cuando el castillo de cartas se desmorona.
La tarde de julio estaba excepcionalmente calurosa cuando Mariana atendió el teléfono de la pastelería, equilibrando al bebé de una clienta habitual en la cadera, mientras Sofía jugaba en el suelo con moldes de trufas vacíos. Al otro lado de la línea, la voz animada de doña Concepción, propietaria de la floristería vecina, trajo una información que hizo que la sangre de Mariana se helara en las venas. «Querida, ¿sabías que esa empresa que ha estado pidiendo tantos dulces de ti es en realidad de tu exnovio?» Doña Concepción habló con la naturalidad de quien comenta el clima, inconsciente de la bomba que acababa de detonar. «Mi prima trabaja en la contabilidad de su firma y me contó que Eventos Corporativos Elegantes es una subsidiaria de Márquez Holdings. Qué interesante coincidencia, ¿no?» Mariana sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Estás segura de eso, doña Concepción?» Su voz salió extrañamente tranquila, pero sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. «Certeza absoluta, hija. Inclusive mencionó que fue creada recientemente, solo hace unos meses, y que el único proveedor registrado en su sistema es tu pastelería». La florista continuó charlando alegremente. «Qué suerte tuviste, ¿no? Justo cuando las cosas estaban difíciles». Mariana agradeció y colgó con delicadeza, pero por dentro sentía una furia creciendo como un volcán a punto de entrar en erupción. Todos los pedidos de las últimas semanas, todos los pagos generosos, todas las coincidencias que parecían milagros enviados por el destino. Todo no era más que una farsa elaboradamente construida. «Hijo de puta», murmuró entre dientes, una palabra que jamás usaba frente a Sofía, pero que escapó de sus labios como vapor de una olla a presión. «Mamá dijo una grosería», observó Sofía con la brutal honestidad típica de los niños de 2 años y medio. «Mamá está muy enojada, mi amor. Muy, muy enojada», respondió Mariana, tratando de controlar el volumen de su voz mientras caminaba de un lado a otro detrás del mostrador como una fiera enjaulada. La puerta de la pastelería tintineó, anunciando la llegada de un cliente, pero cuando Mariana levantó la vista y vio a Alejandro entrar con su sonrisa confiada y un ramo de girasoles, las flores favoritas de ella, detalle que él evidentemente no había olvidado, la rabia que había estado tratando de controlar explotó como una represa rota. «Sal», dijo, su voz baja y peligrosa. «Mariana, ¿qué pasó?» Alejandro se detuvo en medio de la pastelería, aún sosteniendo las flores, confundido por la recepción hostil. «Dije, ¡sal!», esta vez gritó, haciendo que Sofía se encogiera asustada detrás del mostrador. «Por el amor de Dios, Mariana, ¿qué ocurrió? Estabas bien cuando hablamos por teléfono hace 2 horas». «¿Qué ocurrió?». Mariana rió, pero era una risa amarga que no tenía nada que ver con el humor. «Lo que ocurrió es que descubrí tu mentira, Alejandro Martínez. Descubrí que me convertiste en objeto de caridad disfrazada». Alejandro palideció instantáneamente. «Mariana, déjame explicarte». «¿Explicarte qué? ¿Cómo creaste una empresa fantasma solo para darme limosna sin herir mi orgullo? ¿Cómo me hiciste de idiota durante semanas pensando que había conseguido clientes de verdad?» Las lágrimas de rabia caían por el rostro de Mariana mientras hablaba. «¿Cómo me humillaste de la manera más sofisticada posible? No fue humillación, solo quería ayudar». «¿Ayudar?». Mariana golpeó ambas manos en el mostrador con tanta fuerza que los moldes de 1900 dulces saltaron. «¿Querías ayudar tratándome como una incapaz? ¿Tratándome como una persona que no puede cuidar de su propia hija?» «No es cierto. Vi que estabas con dificultades financieras y decidiste resolver mis problemas como si fuera una empleada incompetente que necesita supervisión». Mariana interrumpió. «¿Aún piensas que soy la misma chica de 25 años que no sabía cuidar de sí misma?»
Sofía comenzó a llorar, asustada por los gritos, lo que solo alimentó más la furia de Mariana. Ella tomó a su hija en brazos, consolándola con una mano, mientras señalaba a Alejandro con la otra. «Míralo, aunque hiciste. Mira cómo llegaste aquí con tus soluciones millonarias y desestabilizaste nuestra paz. Mariana, por favor, cálmate. Hablemos de esto». ¿Hablar? ¿Hablar sobre cómo me mentiste durante semanas? ¿Cómo falsificaste eventos corporativos para darme dinero como si fuera una mendiga sofisticada? Los eventos eran reales, las personas comieron los dulces, elogiaron la calidad, todo fue legítimo. Legítimo una ova, manipulaste toda la situación. Mariana mecía suavemente a Sofía, pero sus ojos estaban en llamas. Y lo peor de todo es que estaba comenzando a creer que tal vez podría salvar este lugar sola, que tal vez era lo suficientemente fuerte para mantener la tradición de mi familia sin depender de nadie. Eres lo suficientemente fuerte, yo solo. Solo decidiste que no lo era. Decidiste que necesitaba tu salvación corporativa porque una simple pastelera no tiene capacidad de resolver sus propios problemas. Alejandro se acercó al mostrador, extendiendo las manos en un intento de calmarla. «Mariana, estás interpretando todo mal». «¿Lo estoy?» Mariana dio un paso atrás, protegiendo a Sofía. «Entonces, explícame, ¿por qué no fuiste honesto desde el principio? ¿Por qué creaste toda esta farsa en lugar de simplemente ofrecer ayuda directa?» Alejandro abrió y cerró la boca varias veces, buscando palabras que no llegaban. La verdad era que sabía exactamente por qué había creado la farsa, porque conocía a Mariana lo suficientemente bien como para saber que ella jamás aceptaría ayuda directa. Pero admitir eso solo confirmaría todo lo que estaba acusando, porque sabía que no aceptarías. Él finalmente confesó, su voz saliendo derrotada. «¡Exacto!». Sofía golpeó nuevamente el mostrador. «Sabías que no aceptaría, entonces decidiste engañarme. Decidiste que sabías mejor que yo lo que era bueno para mí. Solo quería que Sofía tuviera...» «¡No!». Sofía interrumpió con una furia que hizo retroceder a Alejandro. «No menciones a mi hija. Renunciaste al derecho de preocuparte por ella cuando desapareciste de nuestra vida durante 3 años. No sabía que existía. Y ahora que lo sabes, ¿crees que puedes comprar nuestra felicidad con dinero sucio de mentiras?» El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos de Sofía, que no entendía por qué los adultos estaban gritando, pero sentía la tensión en el aire como un animal asustado. «Quiero que te vayas», dijo finalmente Sofía, su voz ahora fría como el hielo. «Y no quiero que vuelvas, no quiero tus pedidos falsos, no quiero tu caridad disfrazada, y no quiero que confundas a mi hija. Sofía, por favor, sal de aquí». Alejandro se quedó parado por unos segundos, mirando a Sofía que se escondía en el cuello de su madre, luego a Sofía, cuyos ojos estaban rojos de lágrimas y furia. Lentamente dejó las flores sobre el mostrador y se dirigió hacia la puerta. «Esto no ha terminado, Sofía», dijo antes de salir. «Sí ha terminado», ella respondió, pero su voz tembló por primera vez. Terminó antes de comenzar. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía finalmente se permitió desmoronarse. Se sentó en el suelo de Mindow, la pastelería aún sosteniendo a Sofía, y lloró todas las lágrimas que había estado guardando durante semanas. Y por primera vez, desde que se convirtió en madre, se sintió completamente sola en el mundo. Continúe 13:10, capítulo 8, el silencio que dice más que gritos. Agosto llegó con esa frialdad seca que hacía que Ciudad de México pareciera una ciudad fantasma en las primeras horas de la mañana. Alejandro no había aparecido en la pastelería en 3 semanas, respetando el pedido de Sofía, pero su ausencia pesaba en el aire como una presencia física.
Los pedidos de eventos corporativos elegantes cesaron abruptamente, dejando un vacío financiero que Sofía intentaba llenar con determinación férrea y turnos que se extendían hasta altas horas de la madrugada. «Mamá, ¿dónde está el chico guapo?», Sofía preguntó por 10ª vez ese día, presionando su naricita contra el vidrio de la vitrina mientras observaba a las personas pasar por la acera. A sus 2 años y medio aún no comprendía conceptos como «para siempre» o «nunca más». Así que seguía esperando que Alejandro apareciera con sus sonrisas amables y pequeños regalos que hacían que sus ojos verdes brillaran de alegría. Sofía sintió el pecho apretarse. «Él no vendrá más, mi amor. Ahora somos solo nosotras dos, ¿recuerdas?». «¿Pero por qué no viene más? ¿No le gustamos?». La pregunta simple y devastadoramente honesta de Sofía golpeó a Sofía como una puñalada. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre había aparecido como un huracán en sus vidas, ofrecido esperanza y estabilidad, y luego desaparecido nuevamente porque la madre tenía demasiado orgullo para aceptar ayuda? Él está muy ocupado con su trabajo. Sofía mintió, odiándose por ello, pero incapaz de decir la verdad. «¿Más ocupado que tú, mamá?». Sofía no pudo responder. Se volvió hacia la masa de pan dulce que estaba amasando con más fuerza de la necesaria, tratando de canalizar su frustración en algo productivo. La pastelería estaba demasiado silenciosa esa tarde de martes. Solo 2 clientes habían aparecido desde la mañana, y ambos compraron solo un café y un pan dulce. El teléfono sonó, haciendo que Sofía saltara. Por un momento estúpido, su corazón se aceleró pensando que podría ser Alejandro, pero solo era doña Elena, su madre, llamando desde el hospital. «Sofía, hija, ¿cómo estás?». La voz débil de su madre llevaba toda la preocupación que intentaba esconder. «Estoy bien, mamá. Tú eres la que importa. ¿Cómo te sientes hoy?». «Mejor, gracias a Dios. Los médicos dijeron que puedo recibir el alta el viernes, si sigo mejorando». Elena hizo una pausa. «Pero estoy preocupada por ti. La enfermera me contó que no has aparecido a visitarme en los últimos días». Sofía cerró los ojos, sintiéndose culpable. «Mamá, he estado trabajando mucho. La pastelería. Las cosas están complicadas». «¿Complicadas cómo? ¿Financieramente?». «También». Sofía no quería preocupar a su madre con detalles, pero Elena conocía a su hija demasiado bien para ser engañada fácilmente. «Sofía Martínez, dime la verdad a tu madre ahora mismo. ¿Qué está pasando?». La voz autoritaria de Elena, incluso debilitada por la enfermedad, aún lograba hacer que Sofía se sintiera como una niña atrapada en travesuras. «El alquiler ha subido mucho, mamá, y he perdido algunos contratos importantes». «¿Qué contratos?». Sofía dudó. ¿Cómo explicar que había perdido contratos que nunca realmente existieron? Eran eventos corporativos, pero la empresa cambió de proveedor. Intentaste negociar, ofreciste descuento, mejoraste el servicio. Mamá, no fue cuestión de calidad, fue política». Elena guardó silencio por unos segundos, y Sofía podía escuchar los ruidos del hospital de fondo, monitores electrónicos, conversaciones apagadas, el eco de pasos en los pasillos. «Hija, necesitas ayuda, y no estoy hablando solo de dinero». «Voy a arreglarlo, mamá». «¿Cómo?». «Trabajando 20 horas al día, criando a Sofía entre sacos de harina. Eso no es vida para ninguna de ustedes dos». Sofía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «¿Qué quieres que haga? ¿Que renuncie a la pastelería? ¿Que tire por la borda 4 generaciones de tradición familiar? Quiero que seas realista. La tradición no paga la cuenta de la luz». «Mamá». «Sofía, escúchame». La voz de Elena se volvió más seria. «Tu bisabuela Giovanna llegó a México sin nada, solo con una receta de galletas de almendra y mucho coraje.
Tu abuela Concepción mantuvo la pastelería funcionando durante la guerra, cuando el azúcar era un artículo de lujo. Yo modernicé el negocio cuando el barrio cambió. Todas nosotras hicimos sacrificios y adaptaciones para sobrevivir. Y yo estoy haciendo lo mismo. No, hija. Hija, estás siendo obstinada. Hay diferencia entre hacer sacrificios necesarios y matarse de orgullo. Mariana secó una lágrima que escapó. No es orgullo, madre, es dignidad. ¿Dignidad de quién? ¿La tuya o la de Sofía? Porque una niña de 2 años necesita estabilidad, no lecciones sobre resistencia heroica. La conversación fue interrumpida por la voz de Sofía, que se había cansado de esperar a Alejandro y ahora tiraba de la barra del delantal de Mariana. «Mamá, tengo hambre». Mariana miró a su hija. Cabello desordenado, ropita simple pero limpia, ojos verdes que llevaban una inocencia que Mariana se sentía obligada a proteger a toda costa. «Ya voy a hacer tu merienda, mi amor». «Mariana, ¿quién era esa?», Elena preguntó. «Sofía. ¿Y ella está en la pastelería de nuevo?». «Mariana, por el amor de Dios, una niña no puede vivir en un ambiente de trabajo». «No tengo elección, no puedo pagar niñera». «Entonces acepta ayuda de quien puede dar». «¿Qué ayuda? ¿De quién?». Elena respiró hondo. «Del padre de Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana nunca había contado oficialmente a su madre sobre Alejandro, pero Elena era madre, tenía ojos, tenía intuición, y 2 semanas atrás había visto las fotografías de su compromiso en los periódicos. «No sé de qué hablas», murmuró Mariana. «Mariana, no soy idiota. Sofía tiene sus ojos, su sonrisa, y te ves demasiado desolada cada vez que ves noticias sobre él en la televisión como para que sea solo indiferencia». Helena hizo una pausa. «¿Él sabe que es padre?». «Sabe. ¿Y no quiere asumir responsabilidad?». Mariana cerró los ojos, recordando la forma en que Alejandro miraba a Sofía, la ternura en su voz cuando hablaba con ella. «Quiere, pero no lo dejo». «¿Por qué?». «Porque…». Mariana luchó por encontrar palabras que tuvieran sentido. «Porque él querrá cambiar toda nuestra vida. Querrá que Sofía tenga educación cara, ropa de marca, juguetes caros. Querrá que vivamos en una casa elegante en un barrio noble. Querrá convertir a mi hija en una princesita mimada. ¿Y sería tan terrible así? Sería, porque no sería real. Sería una vida comprada, no conquistada. Mariana, estás castigando a Sofía por tus propios miedos». «No lo estoy protegiéndola». «¿De qué? De tener padre, de tener estabilidad financiera, de tener oportunidades que jamás conseguiste darle». Mariana colgó el teléfono sin responder, pero las palabras de su madre resonaban en su cabeza como campanas de iglesia. Miró a Sofía, que jugaba alegremente en el suelo, inconsciente de los dilemas existenciales que rodeaban su pequeña vida. Quizás Elena tenía razón. Quizás Mariana estaba siendo egoísta, protegiendo su propio orgullo herido, en lugar de pensar en lo que sería mejor para Sofía. Pero, ¿cómo distinguir entre hacer lo correcto y rendirse a lo inevitable? ¿Y si aceptar ayuda de Alejandro significara perder para siempre a la hija que había criado sola con tanto amor y sacrificio? Capítulo 9. Cuando los gigantes atacan a los pequeños. La pastelería francesa Le Petit Gâteau surgió en la avenida Insurgentes como una invasión silenciosa pero devastadora. En solo 2 semanas de septiembre, sus vidrios templados y fachada minimalista en tonos de gris y dorado transformaron lo que antes era una tienda de ropa vintage en una vitrina de lujo europeo que hacía que la tradicional, dulce recuerdo pareciera anticuada y provinciana. Mariana observaba por la ventana de la pastelería el movimiento constante en la acera frente al nuevo competidor.
Filas de jóvenes profesionales en trajes caros, estudiantes universitarias con bolsos de marca y turistas encantados con el encanto auténtico francés se formaban desde las 7 de la mañana para probar croissants que costaban 3 veces más que sus panes dulces artesanales. «Mamá, ¿por qué esa tienda tiene tantas personas?», Sofía preguntó, escalando una silla para poder ver por la vitrina. A casi 3 años, su curiosidad sobre el mundo se había vuelto aún más intensa, especialmente sobre todo lo que involucraba movimiento y multitudes. «Porque es novedad, mi amor», respondió Mariana, tratando de disimular la amargura en su voz. «A la gente le gusta probar cosas nuevas». Pero en el fondo, Mariana sabía que no era solo novedad. La Le Petit Gâteau ofrecía algo que su pastelería tradicional no podía competir: sofisticación internacional, ambiente climatizado con música francesa de fondo, empleados bilingües uniformados, máquinas de café expreso italianas y principalmente la sensación de estatus que venía de consumir productos importados, aunque fueran producidos en una cocina industrial en Tlalnepantla. Las ventas de Dulce Recuerdo habían caído un 60% en 2 semanas. Clientes fieles como doña Eulalia aún aparecían religiosamente, pero muchos rostros familiares simplemente habían desaparecido, seducidos por los macarons coloridos y los eclairs de chocolate belga de la competidora francesa. «Mariana, hija, necesitas ver esto». Doña Concepción de la floristería entró en la pastelería cargando un folleto dorado. «Mira lo que están distribuyendo en la puerta de ellos». Mariana tomó el material publicitario y sintió su estómago hundirse. «Gran apertura, 50% de descuento en todos los productos durante el primer mes. Auténtica pastelería parisina en el corazón de la Condesa». Las fotografías profesionales mostraban dulces perfectamente simétricos, dispuestos como joyas en vitrinas iluminadas. ¿Cómo pueden vender con un 50% de descuento y aún así lucrar? Mariana preguntó retóricamente, calculando mentalmente que sus propios costos de producción artesanal apenas permitían márgenes de ganancia decentes incluso con precios completos. «Producción en escala industrial, querida». Doña Concepción respondió con pesar. «Es el mismo esquema de las cadenas de comida rápida. Hacen todo en un centro, congelan y distribuyen a las tiendas que solo calientan y montan las vitrinas». Mariana arrugó el folleto con rabia. «Pero no tiene alma, no tiene historia, no tiene precios que la gente pueda pagar». Doña Concepción interrumpió amablemente. «Hija, entiendo tu revuelta, pero la realidad es que ellos tienen capital para operar en números rojos durante meses hasta eliminar la competencia». ¿Eliminar la competencia? ¿Quieren quebrarnos deliberadamente? Es estrategia de mercado, Mariana. Se llama dumping. Practican precios por debajo del costo para forzar a los pequeños competidores a cerrar. Luego aumentan los precios cuando ya no hay más competencia. Mariana se sintió nauseabunda. ¿Eso es legal? Desafortunadamente sí. Desde que no sea comprobablemente depredador, se considera libre competencia. La campanita de la puerta sonó anunciando a otro cliente, pero solo era don Juan, un jubilado que venía religiosamente todas las tardes a tomar café y leer el periódico. El hombre de 67 años miró alrededor del establecimiento casi vacío y sacudió la cabeza tristemente. «Marina, hija mía, qué tristeza ver este lugar así. Frecuento esta pastelería desde hace 40 años, desde que tu abuela Concepción aún estaba viva». «¿40 años, don Juan?», Sofía preguntó, impresionada con el número que para ella parecía inimaginablemente grande. «40 años, princesita. Yo era joven como tu mamá cuando empecé a venir aquí». Don Juan se sentó en su mesa habitual, pero hoy parecía más pequeño, más frágil,
Conocí a mi difunta esposa en esta pastelería. Fue aquí donde le pedí que fuera mi novia, comiendo un pastel de chocolate que tu bisabuela hizo especialmente para la ocasión. Marina sirvió el café de don Juan, pero sus manos temblaban ligeramente. Cada historia como esa era un puñal en su corazón. La pastelería no era solo un negocio, era un archivo vivo de memorias familiares, de momentos importantes en la vida de cientos de personas. ¿Y ahora? Don Juan continuó, señalando discretamente hacia Le Petit Gâteau a través de la ventana. Ahora van a demoler nuestra memoria para construir un centro comercial emocional, todo plastificado, sin alma, sin historia verdadera. Don Juan, usted no me va a abandonar, ¿verdad? Marina preguntó, intentando hacer una broma pero con verdadera preocupación en la voz. Nunca, hija mía, pero yo soy solo un viejo jubilado, no puedo sostener un negocio solo. Bajó la voz. Y estoy preocupado por ti. Escuché comentarios en la calle. ¿Qué tipo de comentarios? Que el propietario de tu edificio está negociando la venta con una desarrolladora y que la pastelería francesa forma parte de un grupo que tiene interés en comprar todo. Este barrio. El mundo de Marina se derrumbó silenciosamente una vez más. ¿Está usted seguro? Mi yerno trabaja en el registro. Dijo que vieron varias escrituras siendo preparadas. Parece que quieren construir un complejo comercial de lujo. Don Juan tomó un sorbo de café, saboreando como si fuera la última vez. Marina, necesitas pensar seriamente en el futuro, en el tuyo y en el de Sofía. Cuando don Juan salió, Marina se sentó en el suelo de la pastelería y se permitió llorar por segunda vez en un mes. Sofía se acercó y comenzó a acariciar el cabello de su madre, imitando el gesto que siempre recibía cuando estaba triste. No llores, mamá. Yo cuido de ti, dijo la niña con la seriedad de un adulto. La inocencia de Sofía partió el corazón de Marina. Una niña de 2 años ofreciendo consuelo para problemas que ni adultos experimentados podrían resolver. Era la inversión más cruel posible. La hija intentando proteger a la madre en lugar del contrario. Marina abrazó a Sofía con todas sus fuerzas, respirando el dulce olor de talco infantil mezclado con azúcar glass, y por primera vez, desde que se convirtió en madre, admitió para sí misma que tal vez no podría proteger a su hija de todas las tormentas de la vida. Algunas batallas eran demasiado grandes para una sola persona, y algunas derrotas eran inevitables, no importando cuánta valentía tuvieras en el corazón. Capítulo 10. El peso de 4 generaciones en los hombros. La lluvia de octubre golpeaba persistentemente en el techo de la pastelería cuando Marina finalmente encontró el valor para abrir el baúl de madera que guardaba los documentos más importantes de la familia Santos. Era víspera del Día del Niño y Sofía dormía tranquilamente en su cuna portátil, inconsciente de la tormenta que se acercaba a sus vidas como un huracán inevitable. Doña Elena había recibido el alta del hospital la semana anterior, pero su recuperación era lenta, y los médicos fueron claros. Nada de emociones fuertes, nada de estrés, nada que pudiera provocar otro derrame. Marina cargaba sola el peso de decisiones que determinarían el destino, no solo de su hija, sino de un siglo de tradición familiar. Dios mío. Marina murmuró al encontrar documentos que no había visto en años. Allí estaban las escrituras originales de la pastelería de 1924, cuando su bisabuela Juana compró el local con ahorros juntados centavo por centavo, fotografías amarillentas de 4 generaciones de mujeres Santos trabajando en la misma cocina, cuadernos manuscritos con recetas centenarias escritas en italiano arcaico, y en el fondo del baúl, como una bomba a punto de explotar, el documento que más temía encontrar: la hipoteca, firmada 2 años atrás por su madre Elena, cuando los médicos aún no sabían si ella sobreviviría al primer derrame.
El monto era suficiente para saldar todas las deudas médicas y mantener la pastelería funcionando por un año. Pero Marina nunca imaginó que el plazo de vencimiento fuera tan cercano. 15 de noviembre. Solo 3 semanas. 200.000 pesos. Marina leyó en voz alta, sintiendo que las piernas flaqueaban. Era más dinero del que podría juntar en toda una vida vendiendo trufas y alfajores. La lluvia se intensificó y a través de las ventanas empañadas podía ver las luces del Le Petit Gâteau brillando intensamente, incluso a las 10 de la noche. La competidora francesa funcionaba hasta la medianoche, atrayendo a la clientela nocturna que antes frecuentaba bares y restaurantes tradicionales del barrio. Marina se sentó en el frío suelo de la pastelería, rodeada de documentos que contaban la historia de su familia, y se permitió imaginar cómo sería explicarle a Sofía que tendrían que dejar el único hogar que la niña conocía. Cómo contarle que la pastelería donde aprendió a caminar, donde jugaba entre sacos de azúcar, donde cada rincón guardaba memorias de amor y seguridad, pronto sería solo otro edificio comercial sin alma. El teléfono sonó, cortando el silencio melancólico de la madrugada. Marina dudó. ¿Quién llamaría después de las 10 de la noche? Cuando finalmente contestó, la voz del otro lado la sorprendió completamente. «Marina, soy yo, doña Carmen. Sé que es tarde, pero necesitaba hablar contigo, urgentemente». Doña Carmen era la clienta más antigua de la pastelería, una señora de 78 años que conocía a la familia Santos desde los tiempos. «Doña Carmen, ¿está bien? Es muy tarde para...» «Estoy bien, hija, pero tú no estarás bien cuando sepas lo que descubrí». La voz de la señora estaba tensa. «Mi nieto trabaja en la alcaldía, en el departamento de licencias comerciales. Me contó algo que te romperá el corazón». Marina sintió como si su estómago se hundiera. ¿Qué fue? La tal pastelería francesa nunca fue francesa. Es una empresa brasileña que usa un nombre extranjero para engañar a los clientes. Y lo peor, compraron información sobre todos los establecimientos tradicionales del barrio. Saben exactamente quién está con dificultades financieras, quién tiene deudas, quién está vulnerable. ¿Cómo así? Estudiaron cada negocio familiar de la condesa y eligieron estratégicamente dónde instalarse para causar el máximo daño. Y Marina... Doña Carmen hizo una pausa dramática. Tu pastelería era el objetivo principal. Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Principal ¿cómo? Saben sobre la hipoteca, querida. Saben que vence en 3 semanas y ya hicieron una propuesta para el banco que tiene tu deuda. ¿Qué? ¿Un tipo de propuesta? Quieren comprar tu deuda para forzar la ejecución inmediata. Así toman posesión del inmueble sin tener que negociar contigo o con el propietario actual. Marina dejó que el teléfono se deslizara de sus manos temblorosas. Era peor de lo que había imaginado. No era solo competencia desleal, era una guerra financiera deliberada contra su familia, contra su historia, contra todo lo que 4 generaciones de mujeres Santos habían construido con sangre, sudor y lágrimas. Cuando logró recuperar el teléfono, doña Carmen aún estaba hablando. Necesitas un abogado, necesitas dinero, necesitas ayuda profesional. No puedes enfrentar esto sola. Doña Carmen, interrumpió Marina, su voz saliendo extrañamente tranquila. ¿Conoce a alguien que preste 200.000 pesos a una pastelera en quiebra sin garantías? El silencio al otro lado de la línea fue la respuesta más honesta que Marina podría recibir. Después de colgar, se quedó sentada en el suelo durante 2 horas, observando a Sofía dormir pacíficamente, calculando mentalmente todas las opciones posibles. Vender su propio apartamento no generaría ni 1/3 del valor necesario. Pedir un préstamo bancario era imposible con su nombre ya manchado.
Recurrir a prestamistas sería firmar su propia sentencia de muerte financiera. Solo quedaba una opción que había estado evitando durante meses, que representaba todo contra lo que había luchado desde que se convirtió en madre, pero que tal vez era la única forma de salvar el futuro de Sofía. A las 2 de la mañana, Marina tomó el teléfono y marcó un número que sabía de memoria, incluso después de 3 meses sin usarlo. La llamada sonó varias veces antes de ser atendida por una voz ronca de sueño. «¿Aló?» «Alejandro», dijo Marina, su voz quebrándose en la primera sílaba. «Soy yo, Marina. Necesito hablar contigo». Al otro lado de la línea, Alejandro se despertó de inmediato. «Marina, ¿qué pasó? ¿Sofía está bien?» «Sofía está bien, pero nosotros no estamos». Marina respiró hondo, preparándose para pronunciar las palabras más difíciles de su vida. «Alejandro, necesito tu ayuda, y esta vez la necesito de verdad». El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero pareció una eternidad. «Voy en camino», dijo Alejandro, y Marina pudo escuchar el ruido de cajones abriéndose, llaves tintineando, pasos apresurados. «Aguanta firme. No voy a dejar que estén solas nunca más». Cuando colgó, Marina apoyó la cabeza en la fría pared de la pastelería y lloró, en todas las lágrimas que había estado guardando durante 4 generaciones. A veces, admitir derrota era el mayor acto de valentía posible, y a veces, aceptar ayuda era la única forma de salvar a aquellos que amamos.